Y ya estamos acá muy emocionadas y emocionados porque está Rafael Barajas el Fisgón, caricaturista, escritor, fundador también del Chamuco y los Hijos del Averno. Rafael Barajas, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, con el gusto de estar aquí contigo, Carolina. Ahora sí que me siento más en casa que nunca y pues muy agradecido por el espacio. Muchísimas gracias a ti por tomarnos la comunicación, tu tiempo valioso, que seguramente, pues ahorita también con toda esta información, con todas estas cosas, pues estamos llenos seguramente de trabajo y muchas gracias por este tiempo. Y queremos platicar contigo y también compartir con nuestra audiencia, pues cómo viste, cómo interpretas en tu lectura este acto protocolario de antier de Donald Trump, también estas señales, estos guiños que se han calificado pues nazis de Elon Musk, en general todo este pues simbolismo que pues no sabemos si es casual o no, que tanto no es intencional y tanto cómo podemos interpretarlo y también como en qué cosas tenemos que estar atentas y atentos sobre esto que ocurrió. Claro que sí, mira, te platico. A mí me preocupa realmente pues todo lo que está pasando. Lo que estamos viendo es un fenómeno extraño. Normalmente los presidentes de Estados Unidos que repiten de manera consecutiva. Yo Ujú. creo que es uno de los primeros presidentes, uno de los, no sé si el único o uno de los únicos casos de un mandatario que repite, digamos, de manera escanciada, con un periodo intermedio, que Ujú. fue el gobierno de Biden. Entonces, da la impresión de que Trump está regresando como que con ganas de retaliación, con ganas de venganza, de recuperar el tiempo perdido y hay que decirlo también, llega muy golpeado por dos factores que son muy importantes. El primero es que Trump llega golpeado, entre otras cosas, porque llega a la presidencia de la República, a la presidencia de los Estados Unidos, de la República Norteamericana, como como un delincuente probado, Claro. como un Ujú. hombre acusado de un delito importante, ¿no? Sí. Y la otra cuestión es que llega después de que se dio todo el evento de la toma violenta del Capitolio hace unos años, ¿no? Donde toda una serie de seguidores de Trump protestaron en contra de lo que llamaron un fraude electoral y bueno, esto pues obviamente va a marcar sin lugar a dudas su actual presidencia. Sí hay que tomar en cuenta que llega ahí con una retórica muy agresiva, Ujú. una retórica que se ha radicalizado en el plano ultraderechista, en un tono ultraderechista, y es una retórica claramente xenófoba, Ujú. totalmente chauvinista, Ujú. y es una retórica que básicamente lo que hace es exaltar el nacionalismo norteamericano. Ujú. Y en esta retórica xenófoba y chauvinista, pues están llevando de corbata a todos los latinoamericanos que residen en Estados Unidos y se están llevando de corbata también a todos los chinos, etcétera. Es una retórica muy retadora contra el poderío de China. Ujú. Es una retórica además expansionista, ¿sí? Habla de comprar Groenlandia, habla de conquistar, de retomar el canal Canal de de Panamá, Panamá. Sí. habla de cerrar la frontera con México. Y las primeras decisiones que toma son decisiones muy agresivas y Ujú. son decisiones que están hechas en gran medida para satisfacer a su electorado más radical. Ujú. Entonces, algunas de estas decisiones obviamente pasan por una retórica claramente antimexicana. Hablan de cerrar la frontera, de hacer extradiciones masivas, de hacer deportaciones masivas. Lo que hemos visto es que esto es más retórica que hechos, porque las deportaciones que se hicieron en estos días no significan un incremento ante las deportaciones que se habían tenido anteriormente. Ujú. Deportó mucha más gente Obama, es decir,
Trump habrá deportado 2 millones de mexicanos, Obama deportó 2.600.000 y deportó mucha más gente que la que deportó Trump en su primer periodo, Biden, que Ujú. creo que deportó más del doble, es decir, mucho más del doble, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje, es decir, todo esto lo tenemos que leer dentro de las lógicas que ha establecido el propio Trump en el libro en el que habla del arte de negociar. En este libro, Trump cuenta que para negociar lo que hay que hacer es llegar con una retórica muy dura, con Ujú. mucha agresividad, y a partir de ahí ya fijas una posición y estableces la debilidad de tu contrincante. Si Ujú. el contrincante se apoca, si baja la cabeza, pues ya ganaste dentro de esta lógica trompiana, es decir, ya esta retórica ya tuvo sentido y ya va ganando la negociación el que utiliza esta estrategia. Si el contrincante, si el adversario no agacha la cabeza, sino que pone cara, si se enfrenta, entonces le bajan absolutamente, le baja de tono y entonces se establece una relación mucho más pareja. Ujú. Aquí lo vimos claramente porque Justin Trudeau, cuando le dicen cuando Trump dice que Canadá va a ser el estado 51, Justin Trudeau un poco agacha la cabeza y Trump se lo come vivo. Sí. Trae un pleito con Trudeau sin lugar a dudas, Ujú. pero la actitud esta actitud imperial es muy agresiva. Ujú. Hay que decir también que Trump llega con un imperio ya debilitado. Ok. A mí me ha tocado ver a lo largo de mi vida un mundo bipolar en el cual había dos grandes bloques, el bloque socialista, el bloque capitalista. Pasamos en la década a finales de la década de los 80 a un mundo claramente unipolar en el cual Estados Unidos fue el hegemón del planeta, el poder dominante del planeta, y ahorita estamos viendo cómo este poder dominante en el planeta, centrado esencialmente en las lógicas del libre comercio, vuelve a estar en una crisis profunda. Y la crisis es tan profunda que pues Estados Unidos ya no es el principal socio comercial de la mayor parte de los países del planeta, sino que lo es China. Ujú. Entonces, eso es lo que está enfrentando Estados Unidos. Es un imperio en decadencia y esta retórica agresiva obedece claramente al hecho de que se trata de un imperio en decadencia. Ahora Ujú. bien, hay que decir una cosa, y esto a mí me parece central: esta retórica agresiva es una retórica que abreva claramente dentro del discurso ultraderechista. Ujú. Y es una retórica que ya está retomando, digamos, algunos ribetes de lo que fue el peor de los fascismos, en la xenofobia, en el tono discriminatorio, etcétera. Y en este sentido, es decir, por este contexto y por todas las medidas, todos los decretos que firmó Trump en su primer día de gobierno, pues esta imagen de Elon Musk Ajá. poniendo la mano en el corazón y después extendiendo el brazo, Ujú. haciendo un saludo, dando un saludo a la audiencia, pues tiene una lectura muy clara. Es Ujú. decir, ojo, tiene una lectura muy clara a varios niveles. No es nada más que extiende el brazo señalando al horizonte o hablándole al público. Es el que pone la mano en el pecho y extiende el brazo. Eso es un saludo que se daba en la Roma antigua, que hay algunas esculturas de la Roma antigua en la que vemos a los Césares, a Marco Aurelio extendiendo el brazo así, Ujú. lo cual parece una señal de juramento o una señal parece que es un directivo, un alto funcionario, un alto dignatario que se está dirigiendo a la multitud. Sí, es una cosa que retoma después Gabriele D'Annunzio, que era un poeta italiano muy importante, noble de origen, ultraderechista, y que inspira claramente a Mussolini dentro de su parafernalia fascista. Ujú. Entonces, el poner la mano en el corazón y extender el brazo así era un juramento de lealtad del corazón al dirigente, al duce, Ujú. al mandatario, al César, Ujú. al dirigente del imperio. Entonces,
pues perdón, que el que Elon Musk haga este gesto, si fue accidental, fue muy desafortunado, Claro. porque en este contexto tiene claramente la lectura de que fue un saludo fascista. Ojo, esto que retoma Mussolini de Gabriele D'Annunzio, después quien lo retoma es Adolfo Hitler, y todo el mundo todos tenemos muy claro que los fascistas saludaban al Führer poniendo la mano en el corazón y extendiendo el brazo derecho. Ahora bien, esta lectura, en el caso de Elon Musk, se agrava por varias razones. La primera es que Elon Musk viene de una familia que es de raigambre derechista. No se nos olvide que sus padres, bueno, que sus antepasados directos eran cercanos al partido, su abuelo, entiendo, era cercano al partido fascista canadiense, y que después ellos se van a África del Sur, esta familia viaja a África del Sur y apoya el régimen del apartheid. Es decir, esto es parte del contexto, es parte de la lectura que tenemos que hacer, es parte del contexto que tenemos que tener cuando vemos el saludo de Elon Musk, ¿no? Y la otra cosa es que lo está haciendo Elon Musk en el contexto de un crecimiento de una retórica ultraderechista dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, hay una cosa que yo sí quisiera señalar y que me parece que está en el fondo de todo esto. Lo que une históricamente a las ultraderechas a lo largo del... lo que une históricamente a las ultraderechas es la simple convicción de un sector minoritario de la población, de que ese sector merece privilegios que otros sectores de la población simplemente no merecen. El fascismo originalmente era un proyecto de reconstrucción monárquica, de reconsolidación monárquica. Y ojo, en algunos de esos países ese proyecto tenía un timbre, era un tema de mucha actualidad. En Francia, por ejemplo, la monarquía se había perdido desde mediados del siglo XIX. Ahí, en 1838, la monarquía de Julio ya había sido derrotada. Y en 1830 la monarquía, la restauración monárquica fue derrotada. En 1838 la llamada monarquía de Julio fue derrotada. Entonces, en Francia lo que se vivió con el fascismo es un proceso de restauración monárquica, siendo que la monarquía ya había sido largamente desechada como régimen político en aquel país. Esto también ocurría en otras latitudes, pero este no era el caso. Esto ocurrió también en otras latitudes, pero este no era el caso de España o de Japón. En Japón el tema de la restauración monárquica era una cosa urgente. Acaban de poner Alfonso XIII, la República apenas llevaba unos años, y entonces la restauración monárquica, que se da de hecho con Franco, que fue una suerte de monarquía, y que Franco de hecho fue una monarquía que Franco le hereda el poder ni más ni menos que a Juan Carlos de Borbón, y que él se lo hereda a Felipe de Borbón. Por eso en España siguen gobernando, sigue habiendo reyes, ¿no? Es decir, entonces este proceso de restauración monárquico que se da en estos grupos fascistas hoy en día se tiene que leer de otra manera. Es el proceso de los grupos altamente privilegiados por las lógicas neoliberales, ¿sí?, que buscan conservar sus enormes privilegios a costa del sufrimiento de millones de personas, a costa del saqueo, a costa de la sobreexplotación. Y claramente el discurso ultraderechista de Donald Trump y los decretos que firmó apuntan también en ese sentido. Entonces, mira, si Elon Musk hizo el saludo adrede, eso tiene una lectura. Si lo hizo de manera inconsciente, porque tiene, porque tiene una cultura ultraderechista en la familia y ha brevado de todas estas cosas, eso tiene otra lectura. Claro. Y aún si fue accidental, la lectura que tenemos que hacer es que es una lectura que se tiene que enmarcar en el contexto
del crecimiento de la ultraderecha en los Estados Unidos y en el contexto histórico de la crisis y de la decadencia de un imperio que no quiere dejar de ser imperio y que ahora puedes entrar en una fase muy agresiva. Eso es lo... Ahora, ojo, esto no quiere decir que Trump pueda hacer todo lo que dice que va a hacer. Esto no es tan fácil, ¿no? Es decir, Trump, sin lugar a dudas, tiene intenciones muy radicales, quiere echar al mundo, quiere echar el reloj del mundo varios minutos atrás, varias horas atrás, años, quiere echar para atrás el calendario, pero no es fácil que lo logre. Justo ahorita que comentabas en esta parte de que no son quizá como a la altura de los efectos todas estas amenazas de Donald Trump, recordaba en esta semana en el Chamuco TV con Kurt Harvard, que tuvieron esta conversación y que decían que, bueno, en los hechos como reales, ¿no? Los demócratas y los republicanos, pues eran básicamente lo mismo, salvo que unos eran más cínicos que otros, ¿no? En estas cuestiones, digamos, como prácticas de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Pero quiero preguntarte un poco, quizá profundizando en esta parte de los dichos de Donald Trump, que como bien nos dices, pues a lo mejor no es que tenga la capacidad de hacerlo todo, pero esto reiterativo, xenófobo, racista, clasista, también transfóbico, ¿no? Con esto que ha anunciado, ¿cómo podríamos? Porque, o sea, igual no esto que habla sobre Elon Musk y que puede o no ser accidental este gesto que hizo, pero finalmente, bueno, Elon Musk, que es pues el dueño de X, ¿no? Esta plataforma tan indispensable para la comunicación, en todo este contexto y pensando también que al final estos discursos, aunque probablemente algunos no se lleven a la práctica, pero que sí afectan la vida de las personas porque se traducen en discursos de odio, mediáticamente, ¿cómo se puede dar esta lucha contra esto, ¿no? O sea, contra estos discursos que ponen en peligro la integridad de las personas por el discurso ideológico que alimentan. O no sé si lo veas así, pues, ¿no? Que a lo mejor, aunque no tengan efectos, quizá, o limitados, pues, de manera práctica, pero que ideológicamente sí alimentan estos discursos de odio racistas, antimigrantes, como mediáticamente y con este poder que, pues eso, Elon Musk, al ser el dueño de X, ¿cómo podríamos dar como pues la batalla, digamos, contra estos discursos? ¿Cómo lo ves tú? Pues tienes toda la razón cuando señalas la gravedad de estos discursos que son racistas, xenófobos, clasistas, misóginos, Sí. transfóbicos, etcétera. Bueno, obviamente uno de los principales riesgos es que estos discursos, cuando vienen del poder, lo que hacen es que empoderan a toda la gente que los quiere secundar. Claro. Entonces lo que estamos viendo es el crecimiento del racismo, de la xenofobia, de la transfobia, de la misoginia en sectores derechistas de la población. Ese es el peligro. Y aquí el riesgo principal es que esto se salga de cauce y que genere actos de violencia específicos, ¿no? Ese es el problema más acuciante de toda esta, de toda esta perorata ultraderechista, ¿no? Y lo que tú dices también es cierto. Elon Musk tiene en sus manos el manejo de Twitter y utiliza esta plataforma poderosísima para sus fines políticos. En esta campaña vimos cómo proliferaron los videos en contra de Kamala Harris, en contra de Joe Biden. Vimos cómo ha crecido, cómo incluso el algoritmo cambió. Eso me llama mucho la atención. No sé ustedes, pero de repente yo me encuentro con que en mi cuenta me aparecen toda una serie de videos y toda una serie de mensajes que realmente favorecen discursos de odio, sí, que exaltan la violencia y que favorecen los discursos discriminatorios. Eso es a mí lo que me llama poderosamente la atención. Entonces, yo sí, la pregunta que haces a mí me parece que es muy buena, porque el tema de fondo es que vivimos en una era, en una sociedad en la cual las redes sociales y los medios masivos de comunicación tienen un peso enorme sobre la población.
Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le puede hacer la población para contrarrestar todos estos mensajes de odio, todos estos mensajes de furia y demás? Porque en realidad nosotros no tenemos las herramientas que ellos tienen. Claro. Nosotros en Chamuco TV tenemos este espacio, pero no tenemos mucho más. Tenemos, en el Chamuco tenemos este espacio, tenemos la revista, tenemos Chamuco TV, pero no tenemos mucho más. Elon Musk tiene Twitter y tiene X y tiene además un montón de cosas. Otros ultramillonarios tienen el New York Times, el Washington Post. Es decir, hay que tener claro que una de las cosas que tienen los grandes millonarios de hoy en día es que ellos efectivamente tienen el monopolio de los consorcios masivos de comunicación a nivel global. Esto lo vemos también en México. En México es un puñado de grandes empresarios los que tiene el grueso de las estaciones de radio, el grueso de los rotativos, el grueso de los canales de televisión, etcétera. Y además buscan tener un control muy importante sobre redes sociales. Las invaden de bots, ellos, le invierten mucho dinero al control de la población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia de que hay efectivamente un puñado de ultramillonarios que ejerce un control muy rígido, muy férreo sobre la opinión pública y que nos están bombardeando con desinformación y que nos bombardean con propaganda política. Entonces, entender que estamos sometidos a esa dinámica y tenemos que buscar espacios alternativos. Este espacio, sin lugar a dudas, es uno de esos espacios alternativos. A mí me parece que es muy bueno, me parece que es importante mantenerlo. Y entonces hay que abrir estos espacios, hay que hay que exigir la democratización de los medios, hay que denunciar la guerra mediática, hay que denunciar la guerra de mentiras y, perdón por lo que voy a decir, pero hay que ir mente por mente, hay que ir platicando con la gente para que haga conciencia de todo esto. A la larga, yo estoy convencido de que vamos a tener que conformar una plataforma de redes sociales que esté fuera del ala protectora de esta ultraderecha espantosa. Entonces, esta idea que sacó hace poco Pablo Iglesias de que hagamos una red social apoyada, centrada en Iberoamérica y que la apoyen Colombia y México y otras naciones, a mí me parece fantástica. Y mientras tanto, lo que hay que hacer también es multiplicar la formación política, es decir, hablar conciencia por conciencia. Es decir, estos medios masivos son súper poderosos, son realmente muy poderosos, pero ya los hemos derrotado en México y yo creo que los podemos seguir derrotando. Ok, pues sí, justo como lo mencionas, y aquí digo, intentando en este espacio, bueno, a ver, déjame formular la idea. Intentando en este espacio, por ejemplo, dar voz, impulsar esto que está ocurriendo en Medio Oriente. Nos censuran, por ejemplo, las palabras. Cuando invitamos a académicos y académicas que han hablado pro-Palestina, nos censuran las palabras, las plataformas, seguramente pues lo sabes, ¿no? También el algoritmo de X, de Facebook también. O sea, hay una cuestión, pues eso, ¿no? Real que hace que aún como los esfuerzos intentar, pues eso, bajarlos y que al final los medios pues terminen autocensurándose, pero pues bueno, nos dejas una gran reflexión sobre que pues eso, ¿no? Conciencia por conciencia, poco a poco no podemos tampoco dejar de hacerlo, ¿no? Y por último, ya para terminar, no me gustaría preguntarte esto para no dejarlo, pues justamente respecto a este punto, ¿no? Porque en esta tendencia también pues sionista, ¿no? Hace ratito cuando iniciamos la noticiera, no sé si ayer viste este fragmento del video de una reverenda que encara a Donald Trump con este discurso de pues la humanidad, ¿no? No sé a ti cómo interpretes, a mí me llamó muchísimo la atención que la primera persona, sé que tiene una relación siempre, o sea, no es algo nuevo como esta tendencia del gobierno de Estados Unidos de
relacionar lo religioso con estas tomas de protesta y poner sobre la Biblia la mano y hacer juramento, ¿no? Pero que la primera persona que hizo estos discursos fue un rabino, ¿no? Y que exaltó a las víctimas de Estados Unidos y de Israel, pero no mencionó pues a las de Palestina. Y finalmente también en este discurso, pues sionista, porque estamos viviendo pues este horror que no ha terminado pese al anuncio de el proceso del cese al fuego, pero ¿cómo lo ves, no? Ya para terminar este punto, en la semana platicando con justamente también de académicos por Palestina, alertaban sobre que este tipo de medidas y la vulneración del Estado de Derecho y el derecho internacional que se venga a los suelos también vulnera a América Latina y a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, esos también serían como los efectos tan graves. ¿Cómo ves esto, pues, esta tendencia también, y cuál sería tu lectura sobre este posicionamiento y esto que para algunos es solamente simbólico, incluso accidental, o si tú ves ahí también un gesto? No, por supuesto que no es accidental. A ver, y qué bueno que tocas el tema. Dentro de uno de los síntomas más graves de la descomposición del imperio americano es el crecimiento y la proliferación de guerras violentas en varias partes del mundo. Uno de esos temas es, por supuesto, la guerra de Ucrania, que parte de obviamente, todo el mundo, todos los medios occidentales te dicen, no, es que en Rusia son malos, etcétera. Bueno, esa guerra no hubiera existido sin las provocaciones de la OTAN durante varias décadas. Es decir, firmaron acuerdos, Occidente firmó acuerdos con Rusia que Occidente no cumplió. Entonces, bueno, eso es parte de un problema muy serio. Es decir, no estoy defendiendo a Putin ni a nadie, pero aquí estamos ante un tema ético que es muy grave. Y todo lo que está ocurriendo, hay un montón de guerras en África, todas por recursos naturales, ¿no? Y además tienes un reordenamiento violento, brutal en Medio Oriente, sí, impulsado por el gobierno sionista, ¿no? Y hemos visto en vivo la transmisión de un genocidio que es de las peores pesadillas que ha tenido la humanidad en su historia, donde te encuentras de repente con que el ejército de Israel se inventa nuevas formas de violación a los derechos humanos. Son actos de crueldad que son increíbles. Esta matanza de niños es verdaderamente inhumana, es una cosa brutal, es una cosa inconcebible. Bueno, esto también es parte de la expresión de la crisis del imperio, ¿no? Y entonces, sí, lo que yo veo es que los medios masivos de comunicación pueden buscar controlar a la población durante mucho tiempo, pero también es un hecho que la información se filtra y que la indignación ha crecido. Sí. Yo, hoy en día, yo estoy convencido de que una de las formas más brutales, más violentas de la ultraderecha fascista en el mundo es precisamente lo que está haciendo el gobierno sionista en Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, ¿sí?, una crisis de valores humanitarios muy grave, ¿sí? Y esta crisis de valores humanitarios quieren aplastarla con el poder de los medios masivos de comunicación, pero aquí yo sí me voy a remitir a cosas mucho más primitivas, es decir, la conciencia es mucho más fuerte que todo eso. La conciencia no puede dejar de ver todas estas cosas y la conciencia, yo estoy convencido, la ética, no puede ser opacada por el ruiderío de los micrófonos de la televisión y la radio. Ok. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por aclararnos esto, por ampliarnos también la perspectiva, por dejarnos también pues un granito de esperanza, ¿no? Y de también pues alentarnos a continuar pues con estos esfuerzos. ¿Me permites rápido leer algunos comentarios? Por acá nos ponen, claro. Dice Gary, dice, sería magnífico integrar la entrevista a El Fisgón como una sección semanal fija en la noticiera. Ahí te lo dejo. Con mucho gusto. Sí, estaría súper. Sí, claro, por supuesto. Por acá también nos ponen,
Alice Hernández, el gesto no fue accidental, el mundo en peligro, poder político con un convicto y el poder económico con un fascista. A ver, le voy a decir a Alice, yo creo que el gesto no fue accidental. Si no fue accidental, fue inconsciente, lo cual no aminora nada. Y aún suponiendo que fue accidental, ¿sí? En ese contexto, pues tiene una lectura que es ominosa. Claro. Por acá también nos ponen, Agustín Reyes, hoy el fascismo mundial y nuestros fascistas mexicanos se alinean con Trump. Solo vean a los líderes mundiales invitados a su toma de posesión. Por acá también Emma nos pone, de acuerdo con Gary, quien puso de tu participación semanal, es muy buena idea, ojalá sea tomada en cuenta. También por acá ponen, es un placer escuchar a El Fisgón. Pues bueno, estos son algunos de los comentarios. De verdad te agradecemos muchísimo. Ojalá pues sí se pueda eso y continuar la comunicación. Si tú aceptas una vez a la semana, creo que estaría... Nos ponemos de acuerdo, genial. Caro. Vale, perfecto. No sé si quieras agregar alguna cosa más que antes que se nos... Bueno, se nos están, seguramente hay muchísimos temas que nos gustaría abarcar, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se puede. Pero no sé si quieras agregar alguna cosa antes de despedirnos. Sí, mira, yo creo que hay que estar alertas. Hay que estar listos para recibir a grupos de migrantes. Hay que prepararnos ante estos actores. Pero dos cosas. No se nos olvide, uno, que es un imperio que está en decadencia, que es un imperio que tiene contradicciones que no ha resuelto y que no va a poder resolver. Dos, que nosotros estamos realmente organizando, vamos, yo creo que en México estamos viviendo uno de los mejores momentos de nuestra historia. El pueblo se está reorganizando y yo sí creo que tenemos con qué enfrentar al presidente Trump. Y entre otras cosas, perdón por lo que voy a decir, a mí me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo la actitud que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que está siendo patriota y me parece que está siendo responsable. Y pues ahora sí que, pues con ella. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias Rafael Barajas El Fisgón por esta comunicación, esperamos que no sea la última vez, te agradecemos muchísimo y que tengas bonito día, muchas gracias. Igualmente, Caro, muchísimo gusto. Gracias, igual, un abrazo. Vale. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera, ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.